el Hijo de Dios, ¿verdad? Y la verdad verdadera es que el Hijo de Dios, el que nos mandó Dios, no nos mandó un oligarca, no nos mandó un traidor, no nos mandó un esclavista, no nos mandó un explotador, nos mandó un revolucionario. Dios nos mandó para salvar, para entregar su vida por nosotros a un revolucionario. Eso fue lo que nos mandó nuestro Creador. ¿O miento? Tóquense el corazón, cristianos, católicos, creyentes y no creyentes. ¿O miento? No fue un gran revolucionario que se enfrentó al Imperio Romano con su cuerpo, con su vida, y fue crucificado por el Imperio Romano. No fue un gran revolucionario que se enfrentó a la oligarquía y a la teocracia de entonces, con su palabra, con su verdad, con su justicia. Y la revolución bolivariana, socialista y cristiana, cura de manera gratuita. Ahí están los dos modelos, el modelo de Cristo y el modelo del diablo, el modelo del socialismo y el modelo del capitalismo neoliberal, el modelo de la vida, el modelo de la muerte. Bienvenidos a toda la información sobre la crisis que afecta a América Latina debido a la pandemia mundial por el COVID-19. En Brasil, en las últimas 24 horas, se registraron más de 1.600 infectados y 114 fallecidos. Desde Venezuela, Nicolás Maduro denuncia la falta de colaboración con Colombia y dice también que el presidente Iván Duque rechaza la ayuda de Caracas. También informó que hoy llegará a Venezuela ayuda humanitaria procedente de Rusia, la Organización Panamericana de la Salud y la UNICEF. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro mandó un mensaje a la nación donde dijo que ha ordenado incrementar el patrullaje, tanto militar como policial, en todos los rincones de la nación. Y hay que asegurar también que ha dicho que a Colombia ha negado la ayuda proveniente de su nación. Escuchemos lo que dijo el presidente de viva voz. Colombia hay una verdadera crisis de salud pública, muy grave. Muy grave. Voy a buscar los datos aquí de Colombia. Ustedes saben que yo conseguí 2 máquinas modernas, de avanzada, y se las cedí, se las doné a Colombia. Y el presidente Iván Duque se negó a recibirlas. Esas máquinas están ahí y he decidido que esas máquinas se incorporen al Instituto Nacional de Higiene de Venezuela para proteger al pueblo de Venezuela. Y dejemos esta disputa inútil entre un presidente en Colombia que quiere la guerra, el odio y el mal para su propio pueblo. Lamento mucho esto. Lamento. Queremos ayudar a Colombia, pero Colombia no se deja ayudar por culpa del presidente Iván Duque. En América Latina, Brasil, primer lugar, 14.018 casos. Solamente en un día Brasil hoy ha tenido 1.835 casos. Y 122 fallecidos hoy, un solo día, Brasil, nuestra hermana Brasil. Chile en segundo lugar con 5.116 casos, hoy tuvo 301 casos. Tuvieron hoy los chilenos 6 casos de fallecimiento para llegar a 43. El ministro de Salud de Ecuador declaró ayer que solo en Guayaquil había 1.500 fallecidos. Y ellos todavía, es un desastre lo que pasa en Ecuador, un desastre. Lenín Moreno, eres un desastre. Eres un desastre, Lenín Moreno. En Colombia hay un subregistro brutal, denunciado por las propias autoridades. No están haciendo las pruebas suficientes. El brote de coronavirus en toda la frontera es alarmante, alarmante. En Colombia hay 1.780 casos declarados por ellos. Hoy hubo 201 casos en un solo día. Y hay 50 fallecidos declarados. Hoy hubo 4, aunque hay imágenes de Medellín, de Cali, del Cauca, de gente muriendo en las calles en Colombia. En Colombia. Mientras tanto, en Argentina, algunas provincias ya han dictado de uso obligatorio
el cubrebocas, y de no hacerlo podría haber 2 multas importantes, una económica y 2 sanciones legales. En Argentina hay que recordar que existe una cuarentena obligatoria y es por eso que el presidente de esta nación, Alberto Fernández, y gremios de empresas han dicho que la salida de esta cuarentena, cuando suceda, será de manera gradual y escalonada, esto para tratar de evitar que toda la sociedad decida salir nuevamente a las calles al mismo tiempo y eso provoque una ola de contagios. Aseguraron pues que será de manera gradual. En Bolivia pues sigue la viacrucis, porque el gobierno de la autoproclamada Yanine Áñez ha impedido que en esta frontera haya libre paso para los connacionales, que hay que recordar se quedaron muchos varados en Chile y han tratado de regresar a sus hogares, y a pesar de que ya se abrió el paso en las fronteras, bueno, pues no han logrado pasar porque el libre tránsito no está sucediendo, y también lo que cuentan los medios nacionales es que el gobierno está reprimiendo. Hacemos un repaso de lo que está pasando en el mundo por cuenta del COVID-19. La situación más delicada de nuevo en los Estados Unidos. Más de 12.000 muertos y más de 380.000 contagiados es el panorama de Estados Unidos, el cual se envuelve cada vez más y más en una complejidad con el paso de las horas. Nueva York es el epicentro de la pandemia en este país. Ya reportó su pico más alto de muertes en tan solo 24 horas. Son cifras que cada día preocupan más, aunque hoy el gobernador de Nueva York, el estado más afectado, ofreció una luz de esperanza cuando reconoció que el sistema de salud está respondiendo pese a los decesos que se han registrado en este estado. Por otra parte, el presidente Donald Trump es noticia por un polémico tuit que publicó donde estaba criticando la Organización Mundial de la Salud por su manejo en toda esta pandemia. Pero el objetivo del presidente Trump de hoy fue la Organización Mundial de la Salud, a quien amenazó con cortarle los fondos por no haber sido agresiva al inicio de esta pandemia. Pero esa es justamente la acusación que muchos le hacen a Trump, que actuó demasiado tarde. Hoy se reveló que sus asesores le habían advertido en enero que podía desatarse una tragedia. En enero, cuando el presidente todavía minimizaba esta pandemia. Las imágenes del coronavirus en China estremecían al mundo como una tragedia lejana. En Estados Unidos había solo 5 casos confirmados el 29 de enero, cuando el presidente Trump recibió la advertencia que reveló el New York Times, diciéndole que sin medicinas ni vacunas, el virus podría generar una tragedia aquí. Esa falta de protección eleva el riesgo del coronavirus, le dijo su asesor Peter Navarro, evolucionando hasta convertirse en una pandemia completa, poniendo en peligro la vida de millones de estadounidenses. Pero ante la prensa, el mandatario negó haber leído los memorándums de su asesor y se defendió diciendo que casi en paralelo había detenido los vuelos con China. Antes, en Twitter, Trump había culpado a la Organización Mundial de la Salud por no haber sido suficientemente enérgica y recomendarle, por ejemplo, que mantuviera las fronteras abiertas. El estado de Nueva York sigue siendo el epicentro de la pandemia. El alcalde de Los Ángeles anuncia que el uso de mascarillas será obligatorio a partir de este próximo viernes en todo el condado, cuando visiten los negocios esenciales para evitar la propagación del COVID-19. Y en Florida, 36 empleados de la oficina del alguacil del condado de Broward dan positivo con el coronavirus. En ese estado, cuya principal fuente de ingresos es el turismo, el número de casos se acerca a los 15,000 y los muertos a los 300. Otro informe apunta a que el gobierno no empezó a comprar equipos médicos en masa hasta mediados de marzo. Many people at all levels just did not expect something like this to happen at this magnitude. And so there are many lessons learned. This virus has humbled many of us. Una de las lecciones es que el plan de estímulo de $2 billones no alcanzó. El Congreso y la Casa Blanca ya trabajan en la fase 2, que incluirá más ayuda para los pequeños negocios y quizás otra ronda de cheques para las familias estadounidenses. En México, los partidos políticos tendrán la obligación de donar al menos la mitad de su presupuesto, ya sea en efectivo o en especie. Así es como lo dijo el presidente de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, durante la tradicional conferencia de prensa matutina, donde también estuvo presente Hugo López-Gatell, el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, quien aseguró que la pandemia en México durará hasta mediados o finales del mes de mayo. Básicamente ayer
que fue el día que se convocó para esto, se inscribieron 7,000 médicos en general para el INSABI y para el Seguro Social. Y ayer me informaron que de esos 7,000 ya fueron contratados 3,000 ayer mismo. Un hecho lamentable que ocurrió en México es que un hospital fue quemado por la ciudadanía, pues aseguraban tener pánico de ser contagiados por coronavirus. Esto sucedió en el estado de Nuevo León, donde el presidente municipal aseguró que sancionará a los responsables. Mientras tanto, en Brasil se realizó una encuesta que arrojó datos y cifras muy interesantes, porque aseguraron que 18% de los encuestados que sí están haciendo una cuarentena voluntaria, una cuarentena verdaderamente metidos en su casa. Un 24% aseguró que sale a trabajar solamente y regresa a sus hogares. Un 54% aseguró que solo sale a datos imprescindibles, a medidas como ir al súper y volver a sus hogares. Un 38% además aseguró que tiene mucho miedo de contagiarse de coronavirus, mientras que un 23% aseguró que no le teme a la pandemia. Hay que decir que en Sao Paulo se ha ampliado la cuarentena hasta este próximo 22 de abril.